Bueno, para finalizar este tema vamos a hablar de la continuidad. La continuidad primero de una función en un punto, ¿vale? Nos preguntamos si en un determinado punto la función es continua o no es continua, ¿vale? Es decir, si cuando yo paso por un determinado punto, vamos a llamarle A, por ejemplo, ¿qué hace la función en ese punto? Será continua, ¿vale? Cuando no hace nada raro, simplemente es un punto de paso en el camino de la función. Sin embargo, puede ocurrir que en ese punto ocurran accidentes como los que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, en el 0, aquí la función yo la puedo dibujar, digamos, sin levantar el lápiz del papel hasta el 0, ¿vale? Pero en realidad en el 0 la función pega un salto y luego continúa. Entonces vamos a decir que en el 0 esta función no es continua, ¿vale? Y además vamos a decir que tiene una discontinuidad de salto finito, puesto que salta de un valor a otro, ¿sí? También puede ocurrir, como pasa aquí, por ejemplo, en el valor 1, que la función, cuando se acerca a este valor, resulta que se va hacia el infinito, puede ser positivo o negativo, y aparece de nuevo, o desde el mismo finito, o desde otro punto, ¿vale? Con lo cual está claro que en el 1 esta función está rota. No puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel, tendría que ir hasta el infinito y volver, ¿vale? Cuando presenta este tipo de discontinuidad, vamos a decir que es una discontinuidad infinita o de salto infinito, ¿vale? Se puede decir de las dos maneras. Ojo, puede ser que por la izquierda sea infinita y por la derecha no. No tiene por qué ser por los dos lados, ¿vale? Ya veremos más ejemplos. También puede pasar, que aquí en el dibujo no se ve muy claro, que, por ejemplo, aquí lo que está pasando en el 0, esperad que lo voy a poner más finito, aquí en el 0, cuando yo dibujo la gráfica de mi función, por aquí viene normal, viene normal, viene normal, y sin embargo, vamos a ponerlo más pequeño, justo en este punto, la función desaparece aquí y aparece aquí. Hay un punto que es como si lo hubiéramos sacado, ¿vale?, de la gráfica y lo hubiéramos colocado en otro sitio, ¿vale? En este ejemplo tampoco vamos a decir que la función es continua, puesto que tendría que levantar el lápiz del papel para poder dibujarla, ¿sí? A este tipo de discontinuidad le vamos a llamar evitable, porque es como muy fácil de evitar, simplemente falta un puntito, ¿vale? Lo podríamos como recolocar. Y también hay veces que simplemente la función no es continua porque en un momento dado simplemente la función deja de existir, como es en este caso, ¿vale? Yo voy aquí dibujándola y sin embargo cuando llego aquí, para volver a dibujarla tengo que irme más adelante, ¿vale? Aquí no se llama de salto, puesto que la función no hace un salto vertical. Hay todo un trozo donde no existe la función, ¿vale? Entonces se dice que es una discontinuidad de intervalo. ¿Dónde tendría? Pues tendría una discontinuidad de intervalo en el -1 y en el 1. En los dos valores presentaría una discontinuidad de intervalo. Bueno, pero no siempre tenemos la gráfica, no siempre vamos a tener el dibujito para ver dónde está la discontinuidad. De hecho, lo normal es que no la tengamos. Entonces vamos a ver cómo se estudia la continuidad o los puntos de discontinuidad de una función simplemente teniendo la expresión analítica, ¿sí? Bueno, pues vamos aquí con la definición de cuándo es una función continua en un punto. Vamos a decir que f, una función cualquiera, es continua en x igual a si se verifican las siguientes condiciones. Tiene que existir la función en el punto. Tiene que existir su límite por la izquierda y tiene que existir su límite por la derecha. Estos tres valores tienen que existir y ser números concretos, ¿vale? La función, tiene que existir el límite por la izquierda y tiene que existir también el límite por la derecha, ¿vale? Esos tres vectores tienen que existir y ser un número.
3, menos 5, raíz de 2, lo que sea, ¿vale? Pero tienen que existir. Pero además de existir, estos tres valores tienen que coincidir. Es decir, se tiene que verificar que el valor de la función en el punto va a ser igual que el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Bueno, vamos a ver en cada uno de estos casos qué es lo que se cumple y no se cumple. El salto infinito. Bueno, si vemos esta gráfica vemos que ¿existe la función en el punto? Sí, existe la función en el punto porque ahí está el punto, ¿vale? Aquí estaría relleno y ahí estaría hueco, ¿vale? ¿Existe el límite cuando x tiende a de la función? ¿Existe este límite? Sí, cuando yo me acerco al 0 por la izquierda, resulta que me da menos 2. ¿Existe por la derecha? Sí, resulta que cuando me acerco por la derecha, pues da 2. O sea que existen los dos límites laterales, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Pero son iguales? No, no son iguales. Por lo tanto, en el tipo de discontinuidad de salto, lo que se verifica es que el límite por la izquierda existe, el límite por la derecha existe, la función existe, pero estos valores no son iguales, es lo que lo determina. Así que cuando ocurra esto, aunque no tenga la gráfica, ya sé que tengo una discontinuidad de salto finito. ¿Cuándo vamos a saber que tenemos un salto infinito? Pues simplemente porque no existe la función en el punto o no existe el límite cuando x tiende a la izquierda, puede ser que te dé infinito o este límite te da infinito, ¿de acuerdo? O una de las dos cosas, ¿vale? No existe el límite y no estaría definida. Por ejemplo, esta función en el punto 1 no estaría en lo dominio, o sea que no estaría definida el punto. Y además, uno de los dos límites laterales al menos tiene que ser infinito. ¿Qué va a pasar en el caso evitable? Bueno, ¿existe el límite? ¿Existe la función en el punto? Sí. ¿Existe el límite por la izquierda? Sí, tiende aquí al menos 1. ¿Existe el límite por la derecha? Pues también, porque vaya por la izquierda o vaya por la derecha, la función va al menos 1. Pero no coinciden estos dos límites laterales que son iguales, no coinciden con el valor de la función. Es decir, este valor de aquí es diferente a este valor de aquí. No coincide el límite, que sí que existe, con el valor de la función. Cuando ocurra esto, siempre vamos a decir que es una discontinuidad evitable. ¿Y de intervalo? Pues vemos que va a existir la función en un punto A, pero uno de los dos límites no existe porque no hay función, ¿vale? En un intervalo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esto, ya con casos concretos, ¿sí? Para que sea más sencillito. Vamos al primero, ¿sí? Tengo f de x igual a x partido por x menos 1. Bueno, pues lo primero que me dicen es estudia la continuidad en x igual a 1. Aquí es donde quiero estudiarla, ¿vale? En realidad no tenemos todavía la gráfica. A ver, en x igual a 1 yo tendría que ver, bueno, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 de x partido por x menos 1? Lo primero que hago es calcular el límite, ¿vale? Y el límite me daría 1 partido por 0, que es infinito. Como siempre, hacemos los límites laterales. Cuando cirte 1 por la izquierda, cuando se acerca el 1 por la derecha. 1 por la izquierda, 0,9 me daría menos infinito. Por la derecha, más infinito. Que efectivamente lo vemos aquí en la gráfica, que por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha tiende a más infinito. Bueno, en el momento que ya me sale un límite infinito, pondríamos implica f tiene en x igual a 1 una discontinuidad infinita, ¿vale? Y así vamos a expresar la solución, ¿de acuerdo? Diremos que la función tiene en x igual a 1 una discontinuidad infinita. Y ya estaría justificado, ¿vale? Simplemente con el cálculo anterior.
Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una función definida a trozos y me piden en este caso que estudie la continuidad de la función en x igual a 0. Bueno, como es una función definida a trozos, cuando yo calculo tendría siempre que hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x partido por x menos 1 va a ser 0. Límite, perdonad, hay que hacerlo bien, ¿vale? Poníamos límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x partido por x menos 1, que es 0. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 menos x cuadrado, que es igual a 2. Por lo tanto, tendríamos que f de 0, que sería en este caso es igual a 0, es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, pero es distinto al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Implica, la conclusión sería f tiene en x igual a 0 una discontinuidad de salto finito. Y esta sería nuestra conclusión. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. 3. Fijaros que a lo mejor de este tipo de funciones definidas a trozos todavía no nos había salido ninguna, pero puede ser que nos pongan algo así. Esta función vale 2 menos x cuadrado cuando la x es distinta de 0 y vale 4 cuando la x es igual a 0, ¿vale? O sea que solamente me definen diferente uno de los puntos, en este caso el 0, y me dicen que estudie la continuidad, perdonad, justamente en ese valor, en el 0. Bueno, pues en este caso, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a 0 de la función? Pues es igual al límite cuando x tiende a 0 de 2 menos x al cuadrado, que es 2. Pero ¿cuánto sería f de 0? La función en el 0 la tendríamos que mirar justamente aquí, ¿vale? Así que esto va a ser 4. Así que en este caso, f de 0 es diferente del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, que sí que es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Por lo tanto, la conclusión sería que f tiene en x igual a 0 una discontinuidad evitable. También puede ser que no exista el punto, ¿vale? Que simplemente, no esté definida en ese punto la función. También sería una discontinuidad evitable, ¿vale? Es decir, supongamos que este punto de aquí no estuviese definido, ¿vale? Nos lo quitamos. No existe y la función no está definida. Bueno, aquí vamos a ponerlo blanco. Supongamos que tuviéramos esta situación. Simplemente la función estaría definida de esta manera, ¿eh? Y esto tampoco existiera. Bueno, pues la función también seguiría teniendo una discontinuidad evitable, ¿vale? Es un caso más raro, pero a veces aparece. Y por último, perdonad, vamos a ver el caso de la discontinuidad de intervalo. En este caso, supongamos que nos piden que estudiemos la continuidad de la función en x igual a 2. Bien, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? Recordemos que las funciones racionales, el dominio eran los lugares donde la función hacía que la raíz fuera de un número 0 o positivo. Así que en este caso va a ser toda la recta real menos el intervalo que va de menos 2 a 2. Así que cuando me acerco por la izquierda a la función, al menos 2, sí que existe, al 2, perdón, si me estuviera acercando por la izquierda a la función, no voy a encontrar imagen. En el 1,9 no encuentro ninguna imagen, por lo tanto no hay función. Así que este límite no existe.
Y sin embargo, sí que existe f de 2, que sería 0, y existe el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de 4 menos x al cuadrado por la derecha, que esto sería igual a 0. Por lo tanto, conclusión, no existe uno de los límites laterales y en cambio el límite por el otro lado coincide con la función, que f tiene en x igual a 2 una discontinuidad de intervalo, ¿vale? Y ya habríamos hecho el estudio. Bueno, vamos a ver ahora a qué llamamos la continuidad de una función en un intervalo. Pues esto es muy sencillo, ¿vale? Decimos que una función es continua en un intervalo si es continua para cualquier punto de este intervalo. Es decir, por ejemplo aquí, la función va a ser continua en el intervalo AB si efectivamente es continua para todo el valor de AB, que lo es en este caso, ¿vale? Si podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel. O dicho de otra manera, más matemáticamente, si en cada uno de sus puntos existe el límite y coincide con el valor de la función. A ver, importante matemáticamente, y me lo vais a ver escribir muchas veces, esta expresión de continuidad tiene su propio lenguaje. Y vamos a ponerlo así. F pertenece a las funciones continuas en A y B si solamente si para todo x perteneciente al intervalo AB, y ahora ponemos la condición de continuidad, ¿vale? Existe límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, perdón, vamos a ponerlo mejor así. Para todo, en vez de para todo x, vamos a poner para todo c perteneciente a b, límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x igual a f de c. Es exactamente lo mismo que pone arriba, pero expresado por lenguaje matemático, ¿vale? Y así nos vamos acostumbrando para el año que viene para expresarnos en este lenguaje, ¿vale? Repito, esto significaría que f es continua, lo voy a poner para que os acordáis, ¿vale? Esto significa continua en el intervalo AB si para cualquier valor de ese intervalo se verifica la condición de continuidad, ¿vale? Y en general vamos a decir que una función es continua cuando la puedo dibujar desde menos infinito hasta más infinito sin levantar el lápiz del papel, ¿vale? Es decir, se dice que f es una función continua si lo es para cualquier x. Y en lenguaje matemático esto lo vamos a poner de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a decir que f pertenece a las funciones continuas en R. Esto va a significar que es continua, ¿de acuerdo? Expresado en lenguaje matemático. Esto implica que f es continua. Vamos a ver ejemplos de funciones continuas, ¿vale? Que ya supongo que os suenan. Las funciones polinómicas siempre son continuas, ¿vale? Siempre, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Una exponencial, con cualquier potencia, también va a ser siempre continua. Ya habíamos visto que tenían esta forma, como veis, las podemos dibujar. También va a ser continua la función seno y, por supuesto, la función coseno. ¿Vale? Son funciones clásicas que son continuas en toda la recta real, por lo tanto son continuas.
Bueno, pero nosotros lo que nos van a pedir sobre todo es que estudiemos la continuidad de una función. Vamos a ver cómo lo haríamos, ¿vale? Con distintos casos. Aquí, estudia la continuidad de una función. Cuando me dicen esto, lo que tengo que decir es dónde es continua y dónde no lo es. Y en los puntos donde no sea continua, tengo que indicar el tipo de discontinuidad que tiene. Todo esto hay que decir, ¿vale? Así que yo miro esta función y lo primero que hago es ver su dominio, ¿vale? El dominio de esta función va a ser toda la recta real menos el 1. Y ahora vamos a ver qué pasa en el 1. Pues hago el límite. Límite, cuando x tiende a 1, de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, me da una indeterminación de tipo 0 partido por 0. Como ya sabemos muy bien, límite, cuando x tiende a 1, factorizo x más 1 por x menos 1 partido por x menos 1. Se me va y me quedaría que este límite vale 2. Y como veis va a ser el mismo por la derecha que por la izquierda, porque el límite existe, ¿vale? Pero lo que no existe es la función, ya que hemos dicho que en este punto no hay función, porque no estaría definida. ¿Qué tipo de discontinuidad voy a tener? ¿Qué ocurría cuando existía el límite pero no existía el punto? Lo que teníamos era una discontinuidad evitable, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Vamos a decir que f es continua en toda la recta real menos el 1. Y esto también lo podemos poner como que f pertenece a las funciones continuas en R menos el 1. De momento os voy a permitir que lo hagáis de las dos maneras, ¿vale? Y tiene en x igual a 1 una discontinuidad evitable. Esta sería la conclusión, ¿vale? Y así lo tenemos que expresar. ¿Dónde es continua y dónde no es continua? ¿Qué tipo de discontinuidad